tal vez sin notarlo, podemos llegar a ser muy influenciables. El hombre a veces piensa o tiene la vana ilusión de creer que todo lo tiene en control, pero la realidad es que somos muy influenciables. A veces nuestro entorno o las cosas que suceden en nuestro entorno pueden cambiar nuestra perspectiva de las cosas, de las personas y de Dios. ¿A usted no le ha sucedido que de pronto usted tiene una muy buena imagen de una persona y siempre tuvo esa muy buena imagen de esa persona, pero solo basta con que alguien se le acerque y le hable mal de esa persona y a lo mejor usted ya resquebraja toda esa buena imagen que tenía de esa persona por algo que usted se enteró? De alguna manera tu entorno provoca que tu perspectiva cambie, tu perspectiva hacia la iglesia, pero mucho más tu perspectiva hacia Dios. Mira, había gente, yo he conocido gente, incluso gente que servía al Señor, y en medio de una circunstancia difícil, al no recibir una respuesta de Dios como tal vez la esperaban, cambiaron su perspectiva hacia Dios. Entonces, de alguna manera somos influenciables por circunstancias, somos influenciables por personas, somos influenciables por el entorno. Y eso puede marcar radicalmente cómo opera nuestra relación con respecto a Dios y con respecto a todo lo que Dios ama. Yo siempre he enseñado que aquel que realmente ama a Dios ama lo que Dios ama. Y una de las cosas que Dios más ama es su iglesia. Amén. La iglesia, no la organización. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que el enemigo intenta destruir es la iglesia de Cristo, porque es una de las cosas que Dios más ama. Casualmente estamos estudiando con las personas que están en el Instituto Bíblico, estamos precisamente hablando estamos estudiando en este momento la sinopsis del Antiguo Testamento y vamos en el libro de Éxodo, y ahí estudiamos todo lo que empieza a suceder en medio del pueblo, la relación dentro del pueblo de Israel, su relación con Moisés y su relación con Dios, y vemos cómo el enemigo se mete de una manera sutil a dañar el corazón de la iglesia para levantarlos los unos contra los otros y terminar rompiendo la armonía y la comunión que la iglesia debe tener para poder tener una relación sana con Dios. Toda esta introducción va a una sola cosa. Dios, aunque nosotros hemos hablado, a través de las generaciones han hablado de un Dios personal, en cierta manera es así, porque la relación que Dios tiene con las personas es muy particular. Yo más bien usaría el término particular. Dios opera de una manera muy particular en cada persona. Dios trabaja en ti muy diferente como ha trabajado en mí. Dios está trabajando en ti muy diferente a como está trabajando de la persona que tiene a su lado. ¿Sí? Dios es muy particular con cada uno de nosotros en la forma de relacionarse hacia nosotros. Pero su relación íntima, según Cristo, es con la iglesia. Mira, si usted nota en el Nuevo Testamento, después del Nuevo Pacto, el pacto en Cristo Jesús, el único pacto que nos da acceso nuevamente a la conexión con Dios. Amén. Entonces entendemos que no podemos venir al Señor si no es a través de ¿quién? Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando habla respecto a la iglesia, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, o sea que hay una unidad entre Cristo y la iglesia. Y le voy a explicar por qué hay esa unidad. Porque para que nosotros podamos relacionarnos con el Padre tiene que ver a Cristo. Y Él ve a Cristo en la iglesia. O sea que la relación del Padre es con la iglesia como cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu que es en Cristo Jesús. Porque la unidad del Espíritu es la que nos conecta con Dios. El enemigo intenta romper esa unidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que desde el momento en que usted llega a la iglesia,
siempre empiezan a suceder circunstancias que intentan dividirlo de sus hermanos en la fe. Te hacen un mal comentario, escuchas un mal chisme, tienes un roce con algún hermano que provoca que tú tengas cierto distanciamiento. Y nosotros creemos que son las personas, pero no son las personas. Es el enemigo que intenta destruir algo que Dios unificó. Jesús, cuando habla con el Padre, le dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo. El enemigo se mete en el camino para intentar dañar el corazón de los creyentes, para levantar el uno contra el otro, para romper el diseño de Dios. Usted no debe permitir que eso pueda suceder. Pero le voy a explicar cómo es la forma en que Satanás opera. Porque si usted está percibido de cómo es que Satanás opera, usted puede estar prevenido. Hay un dicho que dice que soldado prevenido no muere en batalla. Entonces yo voy a prevenirlo. ¿Cómo es que el enemigo opera? Resulta que todos los que estamos aquí en este lugar somos redimidos por Cristo. Si usted no lo creyó, tiene un problema mucho más grave. Todos los que estamos aquí somos redimidos por Cristo. Y aquellos que han sido redimidos por Cristo no pueden ser tocados por las tinieblas. Miren, métase eso en la cabeza y en el corazón. El enemigo no puede hacer nada en contra de ti. Eso de que el diablo se me metió, si usted está en Cristo, no puede pasar. Porque Cristo Jesús es Dios. Dice la palabra que Dios es un Dios santo. Y donde Dios habita, es lugar santo. Y en lugar santo, lo que es de las tinieblas no puede prevalecer. Dice: en él estaba la luz, y la luz la oscuridad no prevaleció en contra de ella. O sea que Cristo es la luz, y Cristo está en nosotros. Nosotros somos luz, y las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces, decir que es que el diablo está haciendo cosas por nosotros es mentirnos a nosotros mismos, porque no es el enemigo el que lo hace. La única forma en la que el enemigo puede operar en contra del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, es a través de la influencia. Por eso inicié el mensaje hablando de que nosotros somos fácilmente influenciables. La forma en la que el enemigo opera en contra del cristiano es a través de la influencia. Si usted nota, desde el principio de los tiempos, la única herramienta que el enemigo ha utilizado efectivamente para dañar a la iglesia es el influenciar, desde el mismo momento de la creación. Dice la palabra que Dios creó al hombre y la mujer y los puso en el Edén. Pero el enemigo intentó meterse en ese proceso. ¿Y cómo lo hizo? ¿A través de qué? ¿Usted cree que Satanás agarró el frutico, se lo picó, se lo puso en una bandejita y se lo llevó ya listo y se lo dio en la boquita? Tome, Evita, coma, mi amor. ¿Cómo fue? Vamos a leerlo, libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 7. Dice: pero la serpiente era como, diga conmigo, astuta. El enemigo es astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿conoce Dios con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos de Dios, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Preste atención. La única herramienta que necesitó Satanás para romper el diseño perfecto de Dios fue la influencia. Dice que la serpiente empezó a hablar al oído de Eva, y empezó a hablar de una manera muy particular, porque es la forma en la que opera Satanás.
Empezó a hablar verdades a medias. Escuche, una verdad a media es una mentira. Él empezó a decir una serie de cosas que tenían cierta razón. Escucha que lo primero que le dice a Eva es: ¿cómo así que el Señor de los árboles del huerto no les deja comer? ¿Cómo le responde Eva? Pues no fue precisamente de todos los árboles del huerto, sino de uno. Ya empezó el enemigo con engaño a hablar al oído de Eva. El enemigo te va a hablar con verdaditas a medias. Te va a intentar persuadir y te va a intentar engañar. Por eso algo que tiene que cuidar el cristiano es: cuida tus oídos, porque por ahí es donde el enemigo intentará meter su veneno para acabar con tu vida espiritual. Escuche, el propósito principal era dañar el corazón de Eva, porque al dañar el corazón de Eva dañaría el corazón de Adán. Y al dañar el corazón de ambos, rompería la unidad entre ellos y la unidad con Dios. ¡Qué tremendo! Mira qué plan tan extremadamente organizado, pero a la vez tan sencillo. Después le dice: no, mira, el Señor no les dice que no coman, no porque vayan a morir. Eso es mentira, no van a morir. Lo que pasa es que se van a abrir sus ojos y van a ser semejantes a Dios. Segunda verdad a medias. De hecho, sí iba a pasar algo muy similar, y era que ellos iban a adquirir ciertas cualidades exclusivas de Dios, entre ellas el conocimiento del bien y del mal. Por eso se llamaba el árbol de ¿cómo? El árbol del bien y del mal. Al comer ellos de ese árbol, tuvieron conciencia del bien y del mal, algo que era una característica única de Dios hasta ese momento. Ellos no poseían esa característica. Cuando Satanás les dice: serán semejantes a Dios, en realidad dijo una verdad, porque en ese aspecto serían semejantes a Dios. Y confundió la mente de Eva para provocar una primera cosa: ruptura entre ella y Adán. Dice la palabra que esta mujer, al recibir tremendo engaño, se aprendió el dialecto, y con esas mismas palabras confundió a su esposo para que su esposo terminara cayendo. Es más, incluso aún al día de hoy, los hombres todavía dicen que la culpa es de Eva, ¿cierto? ¿Dónde están los varones? Dígame si usted no ha pensado: sí, hubiera sido por Eva, porque generó una ruptura entre la armonía del hombre y de la mujer. Aún al día de hoy hay consecuencias de lo que con persuasión el enemigo provocó. Y lo segundo, y entiendo que sí se generó esa ruptura por lo que pasa cuando Dios viene a hablar con Adán. Cuando Dios llama a Adán, ¿cuál fue la respuesta de Adán? Señor, yo no fui, fue la mujer que tú me diste. O sea, que el plan de Satanás, sencillo, fue muy efectivo, extremadamente efectivo. Provocó una ruptura entre Adán y Eva. Y yo me imagino, conociendo cómo son las parejas, que durante el resto de la vida de Adán y de Eva pelearon por el dichoso fruto. Dígame si usted fuera Adán y tenía todo en el Edén de gratis, y ahora cuando le toque arar la tierra, le toque sembrar, a ver si usted va a estar muy contento con Eva. Si no fuera por Eva. Y Eva viene arrepentida: si no fuera por la serpiente. Pero finalmente provocó el cometido total, porque no era solamente generar esa división entre Adán y Eva, sino esa ruptura en su relación con Dios. Finalmente esto provocó que hubiera una separación entre el hombre y Dios. Ahora sí me está entendiendo el poder increíble que hay en la influencia. Mira, Satanás no tuvo que hacer cosas maravillosas, no tuvo que hacer descender fuego del cielo, no tuvo que provocar milagros, no tuvo que hacer nada impresionante, solamente decir las palabras correctas en el oído correcto y en el momento preciso.
¿Y usted cree que si a Satanás le funcionó ese método en el Edén, usted cree que no lo usa hoy? El propósito de muchos se trunca a causa de prestar sus oídos a la influencia incorrecta. Escuchó la voz que no debía escuchar. Ellos tenían acceso a la voz de Dios, pero decidieron darle acceso a una voz incorrecta, a una voz que no provenía de Dios, a una voz que no tenía el objetivo de bendecirlos. Y a muchos cristianos nos sucede el día de hoy. Prestamos nuestros oídos a cualquier voz. Más de hecho, en este tiempo es muchísimo más peligroso. Y es más peligroso porque hay demasiadas voces que se están dejando usar por el enemigo. Voces dentro de la iglesia, voces en las redes sociales, voces en nuestra comunidad, y todo el tiempo están dispuestas para hablarnos al oído. Dígale al que está a su lado, empiece a cuidar sus orejas. Cuide que entra y que no entra. Y otra cosita que le voy a aconsejar: cuide su lengua, porque si a lo mejor está hablando de más, está medio serpiente. El enemigo va a utilizar al que se deje utilizar. Y no es que se le metió el diablo. Escuche, la gente piensa que es que lo posee el demonio, Satanás. No, a usted el enemigo le habla al oído para que usted también habla. Le hace lo que le hizo a esta mujer llamada Eva. Ella, escuche, el objetivo de Satanás era Adán. Mire, si Adán no toma del fruto, la obediencia de Adán redime a Eva. Pero el objetivo de Satanás era que lo que hacía con Eva terminara influenciando también a Adán, porque al romperlos a los dos cortaría la relación de Dios con el hombre. Entonces, si tú sueltas tu lengüita de más, a lo mejor es porque ya abriste tus oídos de más, escuchaste de más, y ahora te conviertes en un medio y un instrumento para decir lo que el enemigo quiere que digas. En pocas palabras, Satanás te usa. Mira, si por muchos años yo, gracias al Señor, doy gracias a Dios porque sé que gran parte del chisme, la murmuración se logró romper en la iglesia, porque entendimos que era el enemigo que estaba intentando destruir a muchos de la congregación, ministerios, llamados. Y la forma en la que nosotros empezamos a romper con ese asunto es empezando de la cabeza para abajo. Yo tomé la decisión, creo que nosotros hicimos por ahí un podcast, si quiere míralo en internet, ahí está, sobre el poder de la lengua. Y tomamos una decisión como pastores, y es que a nuestros oídos no le damos oportunidad a los comentarios, a los chismes y a las murmuraciones de ningún tipo. Cuando me viene, pastor, voy a contarle que me pasó esto y que un pajarito me contó, no me hable. Si el pajarito no tiene nombre, no me hable. Pastor, si usted supiera lo del pastor, yo no. Mi amado, le voy a dar un grandísimo consejo a usted: nunca venga a hablarme mal de otro pastor, nunca, porque lo que se va a ganar es una reprendida fuertísima. Haya hecho lo que haya hecho, allá es su problema con Dios. Si algún otro siervo de Dios cae, ¿qué voy a hacer yo? Voy a orar por él. Pero yo no me voy a sentar con usted a hacer un asado de pastor. Olvídelo. No se atreva a hacerlo. Tampoco se atreva a venir a contarme chismes. Si me tiene que contar algo que está sucediendo para solucionarlo y para provocar un cambio en algo, hágalo. Pero no me vaya a ganar con lo que es que el amigo del amigo del amigo de un amigo me contó. Olvídelo, no lo voy a escuchar. Porque es la forma de destruir la murmuración. ¿Usted sabe cómo se muere la murmuración? La murmuración se muere de hambre, cuando no encuentra un oído para comer. Y yo entendí o tomé la decisión de que yo no le voy a prestar más mis oídos para que coman los chismosos. Olvídalo. Si quieren hablar de mí, hablen. Últimamente me está gustando que hablen de mí.
Porque entre más hablan, como que más famoso me vuelvo, hermano. Entre más la gente chismea, la iglesia más se llena. Yo aquí tengo una familia completita que llegó porque al varón le hablaron mal del pastor Alexis y él llegó a la iglesia a ver qué era la cosa. Y se quedó. Después se trajo su esposa, después se trajo su hijo. Aquí están todos. O sea, tú decides qué hacer. Convertirte en un instrumento del enemigo o cerrarle el camino del enemigo y procurar tu crecimiento y tu vida espiritual. Si Eva hubiera pensado, meditado un poco más las cosas, entendería los beneficios que ella estaba. Mira, te pongo en perspectiva. Tienes todo el Edén, todos los árboles del Edén, tienes todo lo que produce Edén, es tuyo. Lo único a lo que no tienes acceso es al árbol del bien y del mal. Entonces, si alguien viene a hablarte y decirte, oye, mire, pero es que esto es bueno. Oye, si tú lo piensas un poco más, te das cuenta todo lo demás que sí está disponible para ti. Y entonces te cierras para eso negativo. Dígale al que está a su lado, ciérrate a todo lo negativo y recibes todo lo positivo que viene de Dios. Amén. Aleluya. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versos 15 y 16. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Aquí quién está hablando? Hermano, lea la Biblia. Ahí está hablando Jesús. ¿Y a quién se está refiriendo Jesús? Hermano, lea la Biblia. Se está refiriendo a nosotros, a la iglesia. Y mira lo que está diciendo el Señor. O sea, nosotros estamos aquí, pero no somos del mundo. Por lo tal, no debemos dejarnos influenciar del ambiente del mundo. Alguna vez una persona, cuando estábamos hablando en aquella época que estuvimos trabajando fuerte con el tema del chisme y la murmuración, una persona me dijo, pastor, es que eso es inevitable. Estamos en Maracaibo, me dijo. Eso es inevitable. Nosotros, me perdona, no lo dije yo, lo dijo un maravino. Me perdona, pero lo dijo él. O sea, y me dijo, varón, si eso está en nuestra sangre. A mí me gusta sentarme en una esquina, hablar con 4 más y hablar del prójimo. Yo le dije, no, hijo. Yo le dije, estás equivocado. Porque cuando tú vienes a Cristo, ya no eres venezolano, ya no soy colombiano. Nosotros ahora tenemos una ciudadanía celestial. No lo veo muy convencido. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Usted tiene un documento que dice habitante de la Nueva Jerusalén. Eso le tiene que dar a usted una nueva identidad. Diga conmigo, nueva identidad. Entonces tú no te comportas como los del mundo, porque aunque tú estás en el mundo, tú no eres del mundo. ¿Me estás entendiendo? Entonces esos comportamientos que te influencian culturalmente, esos comportamientos que te influencian socialmente, no deben calar en tu corazón ni en tu identidad como hijo de Dios. Debes guardarte. No, pastor, es que así es la gente. Sí, así puede ser la gente, pero nosotros no somos así. Diga conmigo, diga, yo no soy así. Créaselo, diga, yo no soy así. Soy un hijo de Dios. Escuche, Dios fue consciente de estas cosas. Por eso desde el principio del tiempo, en su relación con su pueblo, Dios siempre procuró apartarlo, separarlo. Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 11 y 12. Amén. Mira lo que dice el Señor: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Aquí el Señor le está haciendo una advertencia, que mira en el versículo 15 lo que Dios les continúa diciendo. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque
fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea que Dios era consciente del poder de la influencia en la vida del hombre, al punto que intentó proteger a su pueblo, negándole que se mezclaran con otros pueblos, porque él sabía que al mezclarse con otros pueblos asimilarían las actitudes y las acciones de los otros pueblos. Por eso usted, como hijo de Dios, aunque está en este mundo, usted tiene que procurar no mezclarse con las costumbres de este mundo. Hay personas que me han preguntado: pastor, ¿puede un cristiano escuchar o no escuchar música no cristiana? Puede. ¿Puede un cristiano ir a una fiesta y bailar? Puede. ¿Puede un cristiano sentarse en una cantina y beberse unas cervezas? Puede. ¿Es pecado una palacé? Hoy voy a darle la respuesta: no. Sí, porque yo nunca lo digo, porque siempre que me lo preguntan es para justificarse. Todo lo puedes hacer. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero... ay, ay, ay. Entonces ahí es donde entra lo más importante. Puedo, pero no debo. Porque el contaminarme dañará mi vida espiritual. Que puedes escuchar musiquita del profeta Bad Bunny, bueno, allá usted. Lo que yo sí le puedo garantizar es que cada una de las letras de esas canciones te va a contaminar la mente, el corazón, y te va a carcomer. Indiscutiblemente. Si tú te vas para la fiestecita y te echas una bailadita, estoy seguro que tú no vas a bailar con la más fea de la fiesta. Seguro vas a encontrar a una que te guste y te vas a echar tu vallenatito pegado. Dime si eso no va a provocar algo. ¿Ah? ¿Puedes? Claro que puedes. Danzar no es pecado. Aquí danzamos para el Señor, eso no es pecado. El problema es que lo que haces en una fiesta ya no lo haces para Dios, lo haces para tu carnita. Y la carnita es hambrienta. Y cuando tú estás allá, hay cosas que pasan. Hay cosas que suceden. Podemos hacer muchas cosas. El asunto es que eso finalmente nos va a dañar, nos va a alejar. Por eso Dios puso el árbol ahí. Dios había podido ponerle una cerca. Es más, Dios no lo hubiera puesto ahí, no lo hubiera puesto visible. Pero Dios lo puso en medio, donde lo podían ver. Por eso nosotros no somos una iglesia que prohíbe. Yo no soy de los pastores que para los conciertos del mundo manda una cámara para ver si vemos a algún hermano. Hermano, ya usted es su problema. Usted ya conoció la verdad. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu, aleluya. El Espíritu te va a revelar lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Pero la decisión finalmente de hacer o no hacer la tomas tú. El enemigo te va a hablar al oído: es una bailadita, no está mal, una cervecita no está mal. Hermano, mire, con el hecho de que ya tú tengas duda en tu corazón, ahí está el Espíritu trabajando. Ahí está el Espíritu trabajando. Está el Espíritu diciendo: cuidado, mira lo que tú estás escuchando, escúchate lo que estás hablando, mira lo que vas a hacer. Y tú, ¿será? ¿No será? Mira, ahí ya está el Espíritu, te está diciendo pilas, porque te estás metiendo en donde no te tienes que meter. Pero al otro lado está el enemigo aquí hablándote al oído, influenciándote. Está ese amigo que te está diciendo: échate una palacé, el pastor no te está viendo. Yo no le voy a decir nada, una solita. Pero después de que te la tomas, te van a persuadir para que te tomes otra. Y cuando ya te tomes 3 o 4 y estás medio entonado, ese mismo se va a burlar de ti. ¡Ah, el evangélico!
puedo asegurar. Porque es la forma en la que el enemigo opera, te habla al oído para hacerte caer. Nosotros somos muy influenciables. Por eso tenemos que apartarnos. Dígale al que está a su lado, apártese. Apártese. Todo aquello que a usted le sea ocasión de caer, aléjelo. Porque la palabra, mire lo que le dice la Biblia. La Biblia dice que el que esté firme, mire. Porque Dios es consciente de nuestra mentalidad carnal y nuestros deseos pecaminosos. Si aquí hay algún santurrón que se cree que no tiene deseos pecaminosos, hermano, está en el lugar equivocado, porque empezando del pastor para abajo sufrimos de eso. Lo que tenemos que hacer es luchar con nuestras debilidades. Y una forma de luchar con nuestras debilidades es no buscar ocasión de caer, empezar a alejarnos. Si tú eres consciente de que ya algo te provoca debilidad, aléjate. Dice la palabra que el justo ve el mal y se aparta. Dígale al que está a su lado, dígale, lo tiene que hacer usted. Mire, amado, usted ya no tiene 12 años ni 13 años para que le tengan que andar cuidando de que no caiga. Usted ya está en edad en que tiene que hacer por su propia vida espiritual. Si usted sabe que hay algo en su vida que le es ocasión de caer, empiece a intentar alejarse, empiece a apartarse. Sepárese. Si Dios le dijo al pueblo, no te mezcles con ellos, porque al final ellos te van a hacer caer. No te emparentes con pueblos de otras naciones, porque vas a terminar yendo en pos de sus dioses y en pos de sus costumbres. Entonces, si Dios se lo aconsejó a su pueblo, ¿usted cree que nosotros no necesitamos hacerlo? Mi amado, usted está en el mundo, pero no es del mundo. No se mezcle allá, no se ponga en peligro, no se ponga en posición de peligro. Mira, amado, si usted tenía problemas con el licor, aléjese todo lo relacionado con el licor. Si usted tenía problemas con las drogas, aléjese de todo aquello que lo pueda acercar a eso, por su bienestar espiritual, porque el enemigo te va a influenciar. Dígale al que está a su lado, tenga cuidado, porque el enemigo está buscando ocasión para hacerte caer. Pero usted me dirá, pastor, esto es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también pasó. Quiero que me acompañe el libro de Gálatas. Y aquí voy a tocar un temita interesante. Gálatas 2, capítulo 2, verso 11 y 2 al 14. Y aquí el mismo apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a circunstancias que estaban pasando dentro de la iglesia, o sea, en medio de los evangélicos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Había una disolución dentro de la iglesia. Recuerda lo que hablamos al principio, de que el objetivo de influenciar de Satanás es ¿qué? Separar y dividir. Aquí llega el apóstol Pablo y se encuentra con una escena en la vida de Pedro. Pedro era el cristiano judaizante. Ahí me voy a meter en problemas. Y aunque había recibido la revelación de Cristo, del mismo Cristo Jesús, él intentaba judaizar a los gentiles. ¡Qué tremendo! Estaba tratando de implantar culturas diferentes según con quién se relacionaba, y terminó convirtiéndose en un cristiano hipócrita. ¿A usted le ha pasado que hay gente que deja de venir a la iglesia y dice: ¡ay, hay muchos hipócritas! Eso pasa desde el principio de los tiempos. Pedro terminó cayendo preso de eso. Cuando estaba con los judíos, muy judío. Cuando estaba con los gentiles, muy gentiles, pero no era ni chicha ni limonada. Pero lo más tremendo era que él había alcanzado a influenciar a otros. Y lo más tremendo es que incluso un discípulo de Pablo, que era Bernabé,
había sido influenciado por el mismo Pedro. Dígale al que está a su lado, cuidado con dejarse influenciar para dividir. Ay, ay, ay. Y Pedro, sin darse cuenta, estaba provocando una división dentro de la iglesia al poner dos pensamientos diferentes en medio de una misma fe. Y esto suele pasar en la iglesia de Cristo, que cada quien quiere caminar conforme a su propio pensamiento y termina provocando disolución. Ojo con esto, amados. Siempre hay gente dentro de las iglesias que divide. ¿Usted no ha escuchado de alguna iglesia que se divide? Nosotros hemos sido víctimas de división más de una vez. Por simple y sencillamente alguien que se levanta con un pensamiento un tanto diferente y toma la decisión de influenciar a otros cuantos más para ir en pos de una propia idea. Por acierto, el apóstol Pablo reprende a Pedro y Pedro termina aceptando la corrección. Pero esto tenía como objetivo traer daño. Dígale al que está a su lado, nunca permita que otro le hable de sus hermanos o le hable de la iglesia para intentar dividirlo. Porque finalmente, escuche, finalmente la disolución y la división, ¿a quién daña? Al pueblo. Hace algunos días me encontré una persona que se congregaba acá y que yo amaba mucho. Y estuve hablando con esa persona un par de minutos y después yo lo veía incómodo. Y después de unos minutos me dijo, ay pastor, en serio sí me hacía falta hablar con usted. La verdad es que para donde estoy ahorita me prohibieron hablar con usted. Porque después de que nosotros nos separamos me dijeron que ya cortáramos toda relación y que no le podía volver a hablar a usted. Pero me hacía falta porque usted es mi amigo. Entonces, sin notarlo y sin saberlo, provocamos una ruptura que hace daño al cuerpo. Mire, que una persona se vaya para otra congregación no lo hace mi enemigo, jamás. Es más, incluso personas que han salido mal de aquí de este lugar, yo las amo con todo mi corazón, mi esposa lo sabe. A veces mi esposa me dice, pero con todas las que le hicieron no importa, pero yo los amo porque fueron hijos de la casa. Y para mí en mi corazón siempre van a tener un lugar. Pero a veces esas actitudes incorrectas dentro del pueblo terminan rompiendo cosas que no es necesario romper. Entonces entiendo que este tipo de disoluciones, por tener pensamientos diferentes, pueden terminar haciéndole mucho daño a la iglesia. Escuche, aquí no se trata de ser los poseedores de la verdad absoluta. Yo no me voy a poner bravo porque usted piense un poquito diferente que yo. Pero si usted piensa un poquito diferente que yo, lo correcto es que tú hables conmigo. Y así como hizo Pablo, que Pablo exhortó a Pedro conforme a las actitudes que estaba teniendo incorrectamente. Y esa corrección provocó que hubiera sanidad en la iglesia de Cristo. Pero a veces en este tiempo no pasa eso. Pasa que entonces, si yo no me pongo de acuerdo con mi hermano, simplemente rompo y pongo una barrera. Cuando la iglesia, cuando la palabra dice que Dios quiere que el cuerpo de Cristo seamos uno. Escuche, siempre yo lo he enseñado, los de las otras congregaciones no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos en la fe. Por eso yo tengo prohibido que me traigan ovejas de otro rebaño. Aquí Casa de Adoración no suele recibir ovejas de otro rebaño, salvo porque haya razones realmente de peso para que esa persona salga de otra iglesia. Pero no suelo normalmente recibir gente de otros rebaños, o que me traigan, o que vayan y evangelicen personas que ya se congregan, porque sería hacerle daño a mi hermano también, a otro hermano en el Cristo, en la fe, que también está trabajando. Y en vez de participar de la disolución, debemos participar de la unidad. Dígale al que está a su lado, unifique, no divide. Aleluya. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Sé que hoy me estoy yendo un poquito más largo, pero el tema lo amerita. Amén. Y lo que dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escuche,
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Aquí vemos otra influencia que recae sobre la iglesia, y es influencia equivocada, influencia del error, malas enseñanzas. Por eso yo he procurado mucho enseñarle a la iglesia que procure medir y pesar lo que se come espiritualmente. Escuche, tengan mucho cuidado. Aunque en este tiempo hay muchos predicadores llamativos, gran parte de ellos son falsos profetas o gente que está predicando herejías o haciendo cosas que apartan al pueblo de Dios. Mira que la Biblia predijo lo que hoy se está diseminando en el mundo. Dice que hombres conforme a sus propios deseos, buscando favor financiero, destruyen a la iglesia. Pero tristemente, cada vez que hacen un congreso apostólico y profético y astronómico y traen a un mega apóstol de la prosperidad, ¿quién termina allá en esos eventos? ¿Quién termina allá? La iglesia. Usted los ve allá así. En su congregación no ofrendan, en su congregación no diezman, pero cuando vienen los apóstoles de la prosperidad, sueltan hasta la cartera. Yo he visto personas firmar la escritura de su casa delante de Dios. Personas firmándole la escritura de su casa a un apóstol de la mentira. La Biblia dice que nosotros tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque las palabras de ellos a veces son convincentes. ¿Quién quiere prosperar aquí? Yo quiero prosperar. Y si alguien viene y me habla bonito y me ofrece un negocio fácil para prosperar, ¿cuánto es que toca sembrar? Y tristemente mucha gente cae en esas herejías, en esas enseñanzas falsas y erróneas, porque dejamos que nos hablen al oído. Nos metemos a YouTube y encontramos predicaciones fascinantes, pero que no están conforme a la palabra del Señor. Por eso la palabra dice: cuidaos, porque en los tiempos postreros se levantarán hombres conforme a los deseos de su propio corazón y confundirán al pueblo. Aquí habla de influencia negativa para confundir al pueblo. Palabras que nos alejan de la palabra del Señor, palabras que nos alejan del propósito de Dios, palabras que nos alejan del diseño de Dios y que nos desenfocan de lo importante. Tengan mucho cuidado con las personas que escuchan. Tenga mucho cuidado con las predicaciones que busca en las redes sociales. Tenga mucho cuidado. Mira, yo he visto, a veces yo me quedo sorprendido, como hay hermanos de la iglesia que comparten en estados de WhatsApp unas locuras, solo porque el predicador es famoso. La otra vez vi una publicación de alguien que se congregaba con nosotros, compartiendo en un estado de WhatsApp un videito donde decía que nosotros éramos pequeños diosesitos. Yo dije: Padre, ¿qué es esta locura? Y era muy convincente, porque el hombre decía: bueno, pero si los elefantes dan elefantitos y las jirafas jirafitas, pues Dios, ¿qué va a dar? Diositos. Ay, Dios. Y yo dije: ¿cómo es posible que un hijo de Dios comparta una idea tan equivocada? Y es simple y sencillamente no nos estamos cuidando de qué escuchamos y no estamos confrontando con la palabra de Dios toda enseñanza. Escucha, hay falsos profetas enseñando cosas falsas. En esta época hay mucha gente que está intentando judaizar. Casualmente ayer hablaba con Leo. Pero escucha, yo entiendo que lo hacen con mucha inocencia a causa del desconocimiento. Porque suena bonito decir Yeshua HaMashiach, pues nosotros somos judíos. Mire, el judaizar, y quiero dar una pequeña explicación a eso en esta mañana, ya que el Señor me lo trae a memoria. Porque en este tiempo se volvió muy de moda judaizar. Y yo le voy a explicar por qué nosotros no podemos judaizar. Porque el ser judío no es una religión.
El judaísmo no es una religión, el judaísmo es un linaje. Y yo no puedo ser judío porque yo no tengo ascendencia judía. Yo soy gentil. Entonces, si yo como gentil me intento anexar a un pacto que no fue diseñado para mí, voy a ser rechazado de ese pacto. Y al meterme en el pacto judaico, voy a ser rechazado del pacto judaico, pero entonces abandoné el pacto de Cristo. ¿Qué me queda? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo: ay de aquel que pisoteare la sangre de aquel cordero, porque después de esto ya no hay redención por el pecado. Entonces, si yo rechazo el pacto de Cristo para querer unirme al pacto judaico, lo pierdo todo. Ay, 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 suena muy bonito hablar de cultura hebrea. Llama mucho la atención, pero no es para nosotros. Yo le decía ayer a Leo, es como que se muere Donald Trump y tú te compras tu pasaje para Estados Unidos y llegas allá a reclamar herencia. Venga, yo me autopercibo como hijo de Trump. ¿Qué te van a decir? Te van a decir: hijo, eso no es para ti, es para los hijos. Ay, ay, ay. Ten mucho cuidado de lo que escuchas aquí. Ten mucho cuidado de lo que te alimentas. Mire, y quiero ya cerrar con este pasaje bíblico. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía del mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad. Pero aquí lo resaltable de este pasaje es lo que dice: es escuchando espíritus engañadores. Escuche, hay espíritus demoníacos que te están intentando engañar al oído. Y mira lo que continúa diciendo: y doctrinas de demonios. ¿Y qué nos está advirtiendo el Señor? Que en este tiempo hay doctrinas volando en medio de la iglesia que no vienen del Espíritu de Dios, sino de demonios que han influenciado a personas que se han dejado influenciar. Usted tiene que cuidar su fe. Mira, amado, el bien más valioso de la iglesia son sus oídos. Mira lo que dice la palabra: que la fe viene por, pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Lo único que usted necesita escuchar por esas orejitas son las palabras que provienen de Dios. Lo demás, todo sobra. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Y déselo fuerte al Señor.